Después de 7 años trabajando en el extranjero, al regresar a mi tierra natal, vi por casualidad a mi primer amor vendiendo empanadillas en la calle, junto a 2 niños gemelos idénticos, a mí como 2 gotas de agua. Pregunté apresuradamente dónde estaba su padre. Ella solo respondió fríamente: murió hace mucho tiempo. Si les gusta esta historia, por favor denle me gusta y compartan sus impresiones. Y no olviden suscribirse al canal Una Vida Mil Historias para no perderse nuevas tramas interesantes cada día. Temprano en la mañana, Alejandro estaba frente al espejo ajustándose el cuello de su camisa de seda. A través del reflejo en el cristal, la mirada de mi esposa se deslizó sobre mi hombro y dijo suavemente: hoy trata de salir del trabajo más temprano. A las 3 tenemos que pasar por la clínica para recoger los resultados de los análisis de rutina. Recuerdo que en 5 años de matrimonio pasamos por una lucha extenuante. Incontables inyecciones para la estimulación, esperanzas y amargas decepciones del programa de FIV. Isabel nunca levantaba la voz ni se quejaba. Aceptaba cualquier resultado con la calma inalterable propia de una verdadera dama de hierro. Esta perfección a veces me asfixiaba, obligándome a sugestionarme de que debía compensar todo esto de cualquier manera. Desde la exitosa gestión de la fábrica de muebles de élite de su padre hasta el papel de marido ideal, la mañana madrileña me recibió con una fina llovizna. Debido a este clima, el alma se sentía pegajosa y melancólica. Conducía lentamente mi coche por el Paseo de la Castellana. Al pasar cerca de la entrada del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, planeaba comprar un café y algo de bollería en un kiosco conocido antes de ir a la fábrica. En esta zona siempre había ajetreo. Las bocinas de los coches, los gritos de los taxistas y el llanto desgarrador de los niños se mezclaban con el olor a gases de escape y humedad. Manteniendo el pie en el freno para dejar pasar una ambulancia con la sirena, aullando casualmente, eché un vistazo a un carrito de comida callejera resguardado bajo un endeble toldo de lona. La mujer detrás de ese carrito, delgada con un fino impermeable de plástico, envolvía apresuradamente empanadillas calientes en bolsas de papel. Su cabello mojado por la lluvia se pegaba a sus mejillas. Aunque habían pasado ya 7 años, y por muy lamentable que se viera ahora, la reconocí de todos modos. Elena, mi primer amor universitario, a quien me obligué a enterrar bajo una sucia capa del pasado. Junto al carrito, bajo un paraguas rojo descolorido, estaban 2 niños de unos 5 años. Uno, acurrucado en un taburete bajo de plástico, sufría un ataque de tos sorda. Su rostro estaba mortalmente pálido. El otro, más vivaracho, estaba de pie a su lado, arrancando hábilmente bolsas de papel y dándoselas a su madre, acariciando de vez en cuando la espalda de su hermano. Me froté los ojos, decidiendo que me lo había imaginado, pero la imagen ante mis ojos era demasiado real. El niño vivaracho se giró hacia la carretera para evitar el humo de la parrilla. Mi corazón dio un vuelco. Esa cara, los ojos negros, la nariz recta y el remolino en la coronilla, creciendo un poco hacia un lado, era una copia exacta de mis fotografías infantiles que mi madre guardaba cuidadosamente en un álbum. Aparqué apresuradamente el coche en la acera, ignorando las bocinas indignadas de los vehículos que venían detrás. Abrí la puerta de golpe, olvidando coger el paraguas del asiento trasero. La fina lluvia golpeaba dolorosamente mi cara y mi pelo. Con pasos pesados me abrí paso entre la multitud de familiares de pacientes que compraban el desayuno y me acerqué al carrito. 2 empanadillas de carne chica apresuraba a algún cliente. Elena empaquetaba la comida con nerviosismo. Sus manos brillaban por el aceite. El niño vivaracho le tendió una servilleta. Elena, la llamé. Mi voz se volvió ronca, como si algo se hubiera atascado en mi garganta. La mano de Elena con las pinzas para la bollería se congeló. Levantó la cabeza lentamente. Esos ojos, una vez claros, en los que siempre brillaba una sonrisa, ahora estaban ocultos bajo ojeras oscuras y arrugas en las comisuras. Las pinzas cayeron con estrépito sobre la bandeja caliente. Una empanadilla rodó hacia afuera y cayó en un charco a sus pies. Sus labios agrietados se movieron, pero no emitieron ningún sonido. El niño, que tosía, levantó la vista y se aferró con fuerza a la mano de su madre. El vivaracho dio un paso adelante, apresuradamente cubriéndola con su cuerpo, y me miró con extrema cautela. ¿Dónde está su padre? Las palabras salieron solas de mi boca. Una pregunta demasiado brusca,
demasiado falta de tacto, pero ya no podía controlarme. Elena se estremeció como si despertara de una pesadilla. Apresuradamente estrechó a ambos niños contra sí, cubriéndolos de mi mirada con su delgado cuerpo. Murió hace mucho tiempo. La respuesta sonó en un tono gélido, rápido y decidido. Ya no me miró ni un segundo más. Levantó apresuradamente las pinzas y las limpió de cualquier manera en el delantal. Si no va a comprar nada, apártese. No nos moleste mientras trabajamos. El pequeño vivaracho me miró con el ceño fruncido y repitió con voz fina: apártese, deje a mamá vender. Varios clientes alrededor comenzaron a susurrar y señalar con el dedo. Me quedé clavado en el sitio apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas hasta doler. Un camión de basura que pasó estruendosamente salpicó mis caros zapatos de cuero con agua sucia. Di un paso atrás y pisé accidentalmente la empanadilla caída. La bolsa de papel se rompió y la masa dorada se mezcló con el barro bajo mi suela, convirtiéndose en un amasijo frío. Mateo, ayuda a mamá a recoger el carrito rápido, exclamó Elena con pánico. Ella guardaba las cosas nerviosamente, plegaba el toldo sin prestar atención a los clientes descontentos. El niño llamado Mateo echó ágilmente la lona sobre las bandejas y corrió hacia atrás para ayudar a su madre a empujar el viejo carrito hacia las puertas del hospital. El niño enfermo caminaba detrás agarrándose al dobladillo de su chaqueta. Me quedé inmóvil sin atreverme a seguirlos, solo mirando en silencio cómo las siluetas de la madre y los niños se disolvían en la multitud ajetreada. Al volver al coche y cerrar la puerta de golpe, dejé caer la cabeza sobre el volante. El ruido de la calle quedó completamente aislado, dejándome en un silencio asfixiante. En mi cabeza resonaban las palabras de Elena: murió hace mucho tiempo, y la mirada obstinada del niño tan parecido a mí a los 5 años. Al llegar a nuestro piso, dejé apresuradamente la bolsa con unas tostadas compradas por el camino sobre la mesa de cocina de mármol. Isabel ya se había cambiado a un estricto traje de negocios y estaba de pie junto al ventanal panorámico con el iPad en las manos revisando el informe de ingresos de la fábrica de muebles de este mes. Un ligero aroma a aceite esencial de lavanda flotaba en el aire, enfatizando aún más la impecable limpieza y orden de esta casa. Intenté nivelar mi respiración y fui a la cocina por la vajilla. ¿Olvidaste el paraguas en el coche?, preguntó Isabel, sin levantar la cabeza, con voz uniforme. Me estremecí mirando mi reflejo en la puerta del frigorífico. Mi pelo todavía estaba mojado y en los hombros de mi chaqueta oscura quedaban rastros de gotas de lluvia. Salía por el desayuno y olvidé coger el paraguas. Menos mal que la lluvia es fina, respondí atropelladamente, dándole la espalda para ocultar mi desconcierto. Isabel dejó el iPad, se acercó y tomó el plato de mis manos. Sus dedos tocaron ligeramente los míos y me di cuenta de que mis manos estaban heladas. Frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué tienes las manos tan frías desde por la mañana y la chaqueta está empapada? Probablemente por el clima. Además, esta mañana hay unos atascos terribles, la gente se empuja. Ajetreo. Desvié la mirada fingiendo estar concentrado en limpiar la mesa. Isabel asintió sin insistir, se remangó y recogió tranquilamente la vajilla después del desayuno. Su calma y su capacidad para controlarlo todo hacían que mi sentimiento de culpa fuera aún más asfixiante. Isabel era mi salvadora. Si no fuera por ella y la confianza de mi suegro, el pequeño taller de mi familia habría quebrado hace ya 5 años. Al llegar a la fábrica de muebles, entré en el despacho del subdirector. Sobre el escritorio de caoba cuidadosamente pulido yacían en pilas ordenadas los documentos de exportación. Me hundí en el sillón de cuero, eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. El pasado se precipitó nítido hasta el más mínimo detalle. Ese año el negocio de muebles de mi padre sufrió enormes pérdidas. El dinero se estancó, la bancarrota respiraba en la nuca. Al mismo tiempo, mi madre, doña Carmen, se enteró de que yo salía con Elena, una estudiante pobre de provincias. Mientras yo me volvía loco, tratando de encontrar dinero para salvar el negocio, mi madre se reunió con ella en secreto. Todavía recuerdo claramente el día en que mi madre arrojó un fajo de billetes envuelto en un periódico viejo sobre la mesa tambaleante en la habitación alquilada de Elena. Toma esto y deja a Alejandro en paz. Nuestra fábrica está al borde del colapso.
Él necesita irse a trabajar fuera y luego casarse con una chica de una familia decente para salvar el negocio. Coge el dinero y busca tu camino. No arrastres su futuro al fondo, con tu miseria, gritaba mi madre. Yo estaba detrás de la puerta y oí cada palabra. ¿Y qué hice? Elegí el silencio. El patético silencio de un cobarde debatiéndose ante las ruinas de su familia y su futuro. Cuando finalmente reuní el valor para entrar, Elena ya no estaba. No dejó ningún contacto, dejando solo el dinero que mi madre había arrojado sobre la mesa. Unos meses después me fui a trabajar bajo contrato y cuando regresé me emparejaron con Isabel y acepté. Nuestro matrimonio fue inicialmente un acuerdo de conveniencia y luego gradualmente me encontré en deuda con su cuidado, sensatez e indulgencia. Pero ese remolino en la cabeza del niño esta mañana abrió un enorme agujero en el velo de mis recuerdos. Abrí los ojos bruscamente, me acerqué a la mesa y saqué el teléfono del bolsillo. Mi dedo se deslizó rápidamente por la lista de contactos encontrando el número de Sergio, un viejo compañero de universidad que ahora estaba a cargo del suministro médico en el Hospital Niño Jesús. Aló, Sergio, soy Alejandro. Me esforcé por hablar con calma. Estás libre. ¿Puedes verificar si ha ingresado un niño hoy? Más exactamente, si una madre llamada Elena ha traído a un niño para hospitalización. Creo que cardiología o neumología. ¿Buscas conocidos? Espera un minuto, pediré a las chicas de recepción que miren, respondió Sergio. Unos 10 minutos después, el teléfono sonó. En la pantalla apareció la palabra mamá en grande. Chasqué la lengua y presioné el botón de respuesta. Alejandro, este fin de semana, lleva a Isabel a ver al Jesús de Medinaceli. Dicen que después de la FIB hay que ir a la iglesia, sin falta rezar como es debido, sonó desde el altavoz la voz brusca de doña Carmen. Otras nueras dan a luz uno tras otro, y nosotros tenemos montañas de dinero, pero no se ve al nieto heredero. Ya estoy desesperada. La irritación me hizo estallar. Mamá, deja a mi mujer en paz. ¿Acaso todo sucede solo porque nosotros lo queremos? Estoy ocupado, no iré a ninguna parte. Sin esperar la reacción de mi madre, colgué y tiré el teléfono sobre la mesa con rabia. En ese momento llegó una notificación de WhatsApp de Sergio. Me lancé al teléfono, abrí el chat. Había una captura de pantalla tenue del monitor del ordenador. Hay un nuevo paciente. Ingresó esta mañana. Cardiología. El niño Daniel, madre Elena. Sergio añadió otra línea. Y el segundo nombre del pequeño es Alejandro. ¿Son conocidos cercanos o qué? Mis dedos temblaron. Acerqué la pantalla a mis ojos, ampliando la foto de la ficha médica. Mi mirada se detuvo en la línea con el grupo sanguíneo de Daniel a 0. Toda la familia de Elena tenía grupo A o B, y yo tengo el 0. Agarré las llaves del coche de la mesa, empujé la puerta del despacho y salí. El ruido de las máquinas del taller resonaba en mis oídos, pero yo no oía nada. Los trabajadores saludaban. Yo solo asentía por compromiso, bajando apresuradamente al aparcamiento. El coche salió disparado bajo la llovizna. Aparcando no muy lejos de las puertas del hospital infantil, me subí el cuello del abrigo y caminé hacia el edificio de tratamiento. El departamento de cardiología estaba en la planta superior. A lo largo de los pasillos había un olor sofocante a alcohol médico y antisépticos mezclado con el chirrido de los ventiladores. Me abría paso entre personas agotadas sentadas a lo largo de las paredes y miraba a mi alrededor. Y entonces me congelé pegando la espalda a la pared junto a una columna. A 10 pasos de mí, Elena estaba parada frente a la caja. Llevaba una chaqueta vieja y gastada. Se inclinaba y alisaba cada billete arrugado de 10, de 20, un par de 50 arrugados. Todo se apilaba cuidadosamente. Sus manos delgadas estaban rojas por el frío y el contacto constante con el agua. Justo detrás de ella, en una fila de sillas metálicas, estaba sentado Mateo abrazando sus rodillas. El niño sacaba con cuidado una papilla líquida de un vaso desechable, soplaba y se la acercaba a la boca de Daniel. Daniel, apoyando la cabeza en el hombro de su hermano con los labios pálidos y respiración dificultosa, solo pudo tragar media cucharada y luego se apartó y negó con la cabeza. A través del cristal de la caja, se escuchó la voz uniforme del trabajador médico desde un pequeño altavoz. Elena, hay que depositar el primer pago por Daniel, 3.000 euros, para que lo pongamos en el calendario de operaciones. El médico dijo que el defecto del tabique interauricular es demasiado grande. No se puede esperar mucho.
La mano de Elena que contaba el dinero se detuvo. Levantó la cabeza. Su voz sonaba baja y suplicante. «Señorita, podemos esperar 2 días más. Estoy buscando el resto ahora mismo. Por ahora solo tengo un poco más de 800 euros». La cajera suspiró. «El hospital tiene reglas. Trate de llamar a familiares a la familia porque el niño ya tiene insuficiencia cardíaca de 2º grado». Elena recogió el montón de billetes, los metió de nuevo en la bolsa de tela descolorida y se dio la vuelta en silencio. Su figura encorvada parecía diminuta y perdida en el ancho pasillo entre la gente que pasaba. Me apoyé en la pared como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. Saqué el teléfono y le escribí a Sergio citándolo en la escalera de incendios. 5 minutos después apareció Sergio y me puso una carpeta delgada en las manos. «Mira rápido». Se la cogí a escondidas a la chica de recepción mientras se alejaba. Me apoyé en la puerta cortafuegos, pasé las páginas. La luz tenue de la lámpara incandescente caía sobre los resultados de los análisis. Daniel Alejandro. Mateo Alejandro. La fecha de nacimiento coincidía completamente. Exactamente 9 meses después del día en que mi madre arrojó el dinero, obligando a Elena a irse. Y en el certificado del análisis de sangre de Daniel estaba marcado en negrita el grupo 0. En la familia de Elena A y B, yo tengo el 0. Las letras en el papel se desenfocaron. Mateo y Daniel son mis hijos. No podía haber coincidencias ni errores. Le devolví la carpeta a Sergio. Incapaz de decir gracias, empujé la puerta y fui directo al baño de hombres al final del pasillo, abrí el agua al máximo y me eché agua helada en la cara una y otra vez. El agua se mezcló con las lágrimas picando los ojos. Mirando mi cara en el espejo cubierto de manchas amarillentas, veía a un patético cobarde. Durante 7 años me senté orgullosamente en el sillón de subdirector. Comí bien, me vestí con ropa, conduje un coche de lujo, gasté dinero sin contar. Y me engañé a mí mismo pensando que esa partida en el pasado fue para salvar a la familia. Y Elena, ella se llevó mi carne, y mi sangre asumió todas las consecuencias. Apretó los dientes, exprimió todas sus fuerzas en el polvo del camino para arrancar la vida para su hijo. Mi cobardía me convirtió en un repugnante e irresponsable canalla. Mi mano buscó inconscientemente en el bolsillo del pantalón y tocó el borde rígido de la cartera de cuero y piel en la que había una tarjeta bancaria con un límite enorme. Esta cuenta estaba a nombre de Isabel y mío, y el dinero en ella provenía principalmente de las ganancias de la fábrica de su padre. Saqué la tarjeta, pasé el pulgar por los números en relieve, solo con pasarla por la caja 3.000 euros o 30.000. No es problema. A Daniel lo operarían mañana mismo. Pero tan pronto como di un paso hacia la puerta del baño me detuve. Isabel me salvó a mí y al negocio moribundo de mi familia. Ella es mi salvadora. No puedo usar el dinero de mi esposa para limpiar las ruinas morales creadas por mí mismo en el pasado. Coger el dinero de Isabel para pagar el tratamiento de mi hijo ilegítimo. No podía permitirme tal mentira. Escondí la tarjeta profundamente en la cartera y volví lentamente al pasillo del departamento de cardiología. Miré furtivamente hacia las sillas metálicas. Elena había vuelto con los niños. La bolsa con las empanadillas no vendidas de la mañana estaba abierta. Ya se habían enfriado y endurecido. Ella rompió un pequeño trozo de masa, se lo dio con cuidado a Mateo. Daniel yacía con la cabeza en el regazo de su madre, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Elena le acariciaba el pelo mirando sin sentido al techo del hospital. Esta imagen quemó un agujero invisible en mi pecho. Retrocedí y entré en las puertas abiertas del ascensor. Al bajar al aparcamiento, me senté al volante y cerré la puerta. El olor del caro perfume del coche de repente me pareció asfixiante. Levanté la mano y me quité de la muñeca izquierda el reloj suizo valorado en 60.000 euros. Fue un regalo de Isabel en nuestro 3er aniversario de boda. Mi mano apretó con fuerza la fría esfera de metal. A cualquier precio debo encontrar yo mismo el dinero para la operación de mi hijo. Arranqué el coche y salí del territorio del hospital. Mi destino no era la fábrica, sino una casa de empeños de élite perdida en las callejuelas cerca de la Gran Vía. El local era pequeño, pero la luz blanca deslumbrante de las lámparas fluorescentes se reflejaba en las vitrinas con relojes de lujo. Empujé la puerta, sonó una campanilla.
El tasador de mi edad se puso una lupa especial en el ojo y giraba mi reloj suizo bajo una lámpara potente. Estudiaba meticulosamente cada tornillo, cada textura en la esfera. Isabel encargó este reloj al extranjero. Nuevo, costaba no menos de 60.000 euros. El tasador se quitó la lupa y empujó el reloj hacia mí sobre el terciopelo negro. Original, caja, documentos, todo está ahí. Pero ahora hay crisis. Estas cosas se venden lentamente. Si lo cojo, el dinero se congelará por mucho tiempo. Golpeé el suelo con el pie impacientemente. Vamos al grano. ¿Cuánto me das? Hizo una pausa y levantó 2 dedos y medio. Exactamente, 25.000 euros. Puedo darle efectivo o transferencia como usted prefiera. 25.000. Esta suma no constituía ni la mitad del valor real del reloj, pero ahora no tenía opción. Daniel yacía allí, asfixiándose esperando la operación, y cada minuto que pasaba podía costarle la vida. Tragué saliva y asentí con decisión. En efectivo. Ahora mismo, el dueño asintió. Sacó de la caja fuerte fajos de billetes de 500 euros nuevos, los extendió cuidadosamente y los empujó a través del cristal. Recogí el dinero apresuradamente y lo metí en el bolsillo más profundo del maletín de cuero. El peso de estos fajos quemaba. No era solo dinero, era mi primera traición material hacia Isabel. Empeñé el símbolo de nuestro amor y su respeto para pagar mis propios errores del pasado. Regresé al hospital cuando ya había oscurecido. La lluvia de la mañana había terminado, pero dejó charcos sucios en la carretera sembrados de basura. Aparqué en un lugar discreto junto a una obra en construcción frente a las puertas del hospital y llamé a Sergio para que saliera. Sergio salió corriendo del edificio administrativo, sosteniendo un paraguas negro en la mano. Bajé la ventanilla y le puse en las manos la bolsa de papel con el dinero. Toma esto y ve inmediatamente a la caja. Haz el depósito para la operación de Daniel. Rápido, dije. Y recuerda, di que es de un benefactor anónimo. Nadie, especialmente la madre del niño, debe saber que fui yo. Sergio frunció el ceño, entreabrió la bolsa, miró los fajos de dinero, luego levantó la vista hacia mí llena de sospecha. ¿Qué juegos te traes? Te escondes como un ladrón. Si no es tu hijo, ¿por qué jugar al benefactor secreto? Y si es tuyo, ¿por qué no asumir la responsabilidad abiertamente? Le aparté la mano evitando la mirada perspicaz de mi mejor amigo. No hagas preguntas, solo ayúdame. Esta vez la vida es lo más importante. Al chico hay que operarlo mañana. Con el resto lidiaremos más tarde. Sergio suspiró, se abrochó la chaqueta escondiendo la bolsa. Está bien, lo arreglaré en el hospital. En silencio, pero ten cuidado. No se puede ocultar el sol con un dedo. Con tu familia no se juega. Viendo cómo Sergio desaparecía tras las puertas automáticas del edificio, sentí que la enorme piedra que me oprimía el pecho desde la mañana se movía un poco. Al menos mañana por la mañana llevarían a Daniel al quirófano, viviría. Y con todo lo demás, la culpa ante Isabel y la cobardía ante Elena, intentaré lidiar gradualmente. Alrededor de las 8:00 de la tarde, abrí la puerta de mi piso. El calor y el silencio habituales me envolvieron de inmediato, contrastando con el caos y el frío en las puertas del hospital. En la mesa de cocina de mármol ya estaba servida una cena ideal, un guiso de ternera del que salía vapor, un plato de croquetas caseras y verduras cortadas cuidadosamente. Isabel estaba junto al fregadero secándose las manos con una toalla blanca como la nieve. Al oír el ruido, se dio la vuelta y sonrió suavemente. «¿Has vuelto? Ve a la ducha y siéntate a cenar. El guiso todavía está caliente». Asentí y fui rápidamente al baño. El agua tibia de la ducha no podía lavar el cansancio y el sentimiento de culpa aferrados a mi mente. Cuando me sequé el pelo y me senté a la mesa, Isabel ya me había servido un plato de guiso. Ella siempre era tan perfecta en todo, desde llevar la contabilidad y la gestión de grandes contratos de exportación en la fábrica hasta cada cena familiar. Isabel nunca cometía ni un solo error. Precisamente esta calma e impecabilidad de Isabel me hacían sentir insignificante. Estaba en deuda con su familia por mi carrera, en deuda con ella por salvar mi vida. Desde el fondo del abismo, cogí el tenedor y me metí un trozo de carne en la boca, pero la lengua no sintió el sabor. Mis pensamientos seguían vagando alrededor de esas frías sillas metálicas, donde Elena alisaba los billetes arrugados. Isabel me puso un poco más de verduras y su mirada se detuvo en mi muñeca izquierda.
Su movimiento se congeló por un segundo. ¿Y dónde está tu reloj?, preguntó Isabel. Nunca te lo quitas, ni siquiera cuando te duchas. Al oír esta pregunta tranquila, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un pánico repentino hizo que mi mano temblara. El tenedor golpeó el borde del plato, cayó con estrépito sobre la mesa de mármol, rodó y se desplomó con ruido sobre el suelo de madera. El sonido del tenedor caído pareció ensordecedor en el silencio de la habitación. Me incliné nerviosamente para recogerlo, intentando nivelar mi respiración entrecortada. Se les atascó el mecanismo de cuerda automática. Los llevé al taller para una revisión. En un par de días llamarán para que los recoja, logré decir tratando de sonar natural. Me enterré en el plato sin atreverme a levantar la vista hacia mi esposa. Temía que su perspicacia quemara por completo este disfraz torpe. Isabel no hizo más preguntas. Se levantó, sacó un tenedor limpio y lo puso con cuidado junto a mi plato. Come sin prisa, hay mucho guiso todavía. Nadie te lo va a quitar. La cena continuó en silencio interrumpido solo por el tintineo de la vajilla. Cuando dejé el tenedor e iba a apartar la silla para ayudar a recoger la mesa, Isabel de repente extendió la mano y me sujetó suavemente por el codo. Se inclinó, cogió una servilleta seca de la mesa y la pasó por el borde inferior de mis pantalones grises. La voz de Isabel se volvió más baja. ¿Qué es esta suciedad en los pantalones? Parece arcilla roja mezclada con grava. En nuestra fábrica hay baldosas limpias por todas partes. ¿De dónde sale esa suciedad de obra? Mi corazón latió con fuerza. Era barro de la obra frente al hospital. Cuando aparqué apresuradamente para darle el dinero a Sergio, pisé accidentalmente un charco y ni siquiera me di cuenta. Retiré rápidamente la pierna y forcé una sonrisa incómoda. Probablemente fue cuando fui de día a la obra del nuevo almacén en las afueras a ver la nueva partida de roble. Allí justo están nivelando el terreno, y por la lluvia me manché un poco. Deja que me los quite y los eche a lavar. Isabel no respondió. Arrugó la servilleta manchada de barro rojizo y la tiró al cubo de la basura. Sin decir una palabra se dio la vuelta en silencio y comenzó a recoger los platos. La luz amarilla caía sobre su blusa de seda, proyectando una larga sombra inmóvil en el suelo. El silencio de Isabel a veces sería más que cientos de reproches. Ella era una persona que había pasado por un negocio duro demasiado inteligente para no notar mis excusas torpes y llenas de agujeros. Pero decidió no desenmascararme en este momento. Esa noche di vueltas en la cama y no podía dormirme de ninguna manera. El tic-tac del reloj de pared en el silencio sonaba claramente. El reloj electrónico en la mesita de noche marcaba las 2 de la madrugada. La respiración de Isabel a mi lado era uniforme y rítmica. Estaba seguro de que dormía profundamente, pero la ansiedad por la operación matutina de Daniel me quemaba por dentro. ¿Soportará este niño delgaducho y débil una operación tan compleja? Incapaz de soportarlo, más aparté con cuidado la manta, cogí el móvil y salí al balcón cerrando bien la puerta de cristal tras de mí. El viento nocturno me daba en la cara quemando con frío. Envolviéndome en una chaqueta fina, marqué el número de Sergio. Tonos largos. A la tercera vez descolgaron. Me cubrí la boca con la mano para protegerme del viento y casi susurré Sergio. Llegó el dinero a la caja. Confirmaron la hora de la operación de Daniel para mañana. Al otro lado de la línea se escuchó una voz somnolienta pero segura. Te preocupas demasiado. Todo se pagó de día. Entregué la ficha en cardiología. A las 9:00 de la mañana es la primera operación. El propio jefe de departamento opera, así que ve a dormir, deja de darle vueltas. Exhalé ruidosamente. Una nube de vapor se disolvió en la noche. Muchas gracias. Si algo sale mal durante la operación, llámame inmediatamente. Colgué el teléfono apretándolo en la mano, me apoyé en la barandilla de cristal y miré la calle desierta bajo las farolas amarillas. Finalmente, había hecho algo útil. Con mis propias manos, salvé a mi propia sangre de la muerte. Pero no sabía que en ese momento, en el dormitorio silencioso a mi espalda, la oscuridad no pudo ocultar la verdad. Isabel no dormía. Yacía inmóvil en la cama ancha. En el mismo instante en que empecé a susurrar en el balcón, la pantalla del teléfono de Isabel en la mesita de noche se encendió con una luz fría. Estaba despierta. Sus ojos estaban muy abiertos.
Miraba al techo oscuro y oía cada palabra de la conversación telefónica del marido, en el que una vez confió plenamente. Pero a la mañana siguiente todo en el piso seguía tan impecablemente como siempre. Detrás de esta perfección se ocultaba una tormenta latente de la que yo, sumido en mis pecados, ni siquiera sospechaba. Me desperté cuando el sol ya se filtraba a través de las cortinas. Isabel ya había planchado mi traje y lo había puesto cuidadosamente en el borde de la cama. Estaba en la cocina preparando café solo sin azúcar como me gusta. El aroma del café llenaba la habitación. Hoy se ha despejado. Ponte esta camisa azul, dijo. Tu chaqueta gris se manchó después de la obra de ayer. La dejé en el sofá. La empleada del hogar vendrá y la llevará a la tintorería. Asentí, cogí la taza de sus manos tratando de ocultar la incomodidad tras el vapor. La noche anterior casi no dormí, pero Isabel parecía absolutamente tranquila. Su mirada se deslizó sobre mi uniforme y lisa como un lago en otoño. Ni una pregunta sobre la llamada a las 2 de la madrugada. Ninguna irritación por la casa de empeños. Di un sorbo. El sabor amargo me quemó la garganta. Me convencía a mí mismo de que ella dormía profundamente y mi disfraz aún estaba intacto. Después de desayunar, cogí el maletín y bajé al aparcamiento. El camino a la fábrica hoy estaba sorprendentemente libre. Cuando entré en el amplio patio lleno de pilas de roble y pino, el chirrido de las sierras me cortó los oídos y el olor a barniz y serrín me golpeó la nariz. Normalmente estos sonidos y olores me daban una sensación de poder como subdirector que dirige a decenas de personas. Pero hoy me ponían nervioso. Aparqué a la sombra de un gran árbol, apagué el motor, pero no tenía prisa por salir. La intuición me decía que algo no iba bien. Mi mano pasó por el revestimiento de cuero del volante. La cámara del salpicadero. 2 días seguidos aparqué en el Hospital Niño Jesús. Esta cámara en el parabrisas graba vídeo y sonido continuamente en una tarjeta de memoria adicional. Si Isabel, por curiosidad, quería comprobar dónde fui con el coche en lugar de a la obra, solo tenía que sacar la tarjeta e insertarla en el ordenador. Me incliné hacia adelante, abrí con dedos temblorosos la tapa de la ranura lateral de la cámara. Vacío. La tarjeta de memoria negra de gran capacidad, que siempre estaba allí, había desaparecido. Rebusqué en la guantera, levanté las alfombrillas, pero todo fue en vano. La tarjeta no podía caerse sola. Solo había una persona además de mí que tenía llaves de repuesto del coche y que siempre gestionaba con meticulosidad toda la electrónica de la casa. Isabel se la llevó. Mi respiración se aceleró. Si vio las grabaciones, seguro que vio cómo aparcaba en el hospital. Vio cómo salía e iba hacia la multitud, pero eso no era suficiente para sacar conclusiones. Quizás visitaba a un amigo enfermo, intentaba aferrarme a esta frágil esperanza. Mi mano por costumbre palmeó el bolsillo de la chaqueta en busca de cigarrillos, pero los dedos se congelaron. El recibo de empeño, el fino resguardo de la casa de empeños de que empeñé el reloj suizo por 25.000 euros en efectivo. Ayer por la noche en el aparcamiento, temiendo que Isabel lo encontrara al limpiar, lo metí a escondidas entre las páginas de mi libreta de cuero. Y esta libreta estaba en el bolsillo interior de esa misma chaqueta gris. La chaqueta que Isabel preparó esta mañana para la tintorería. Me invadió un verdadero pánico. Agarré el teléfono y marqué su número. Tonos largos resonaban en el silencio del habitáculo. Finalmente respondió. Su voz sonaba uniforme sobre el fondo del tecleo en el ordenador. Dime. Intenté hablar con naturalidad aunque tenía la garganta seca. Isabel, esa chaqueta gris en el sofá. La empleada del hogar todavía no se la ha llevado. Olvidé una libreta de trabajo importante en el bolsillo interior. Todavía no ha venido. Vi que la libreta se cayó al borde del sofá y la puse en tu escritorio en casa. Ocúpate de tus asuntos, por la noche la recogerás. Sí, gracias. La conexión se cortó. Tiré el teléfono al asiento contiguo y me agarré la cabeza con las manos. Ella vio la libreta, lo que significa que probablemente vio el recibo de la casa de empeños, la tarjeta de memoria y el recibo. 2 pruebas mortales que formaban una sentencia perfecta para mi patética mentira de las últimas 24 horas. Ese día no fui al comedor a almorzar. Me encerré en el despacho y me fumé medio paquete de cigarrillos. En la habitación había un humo asfixiante. Todo se salía de control. No sabía qué haría Isabel.
Ella no montaba escenas de celos, no llamaba a la suegra y no armaba escándalos en la fábrica. Su silencio era el arma más terrible. Alrededor de las 2 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Sergio. Levanté el auricular al instante. «Aló, ¿cómo va la operación de Daniel? ¿Está bien?» La operación fue un éxito. Acaban de trasladarlo a reanimación. Si pasa esta noche estará estable, pero te llamo no solo por eso. La intuición me sugirió lo peor. ¿Qué más ha pasado? La voz de Sergio se volvió más baja. Por la mañana, cuando salía por agua a la puerta, vi el coche de tu mujer, el Mercedes blanco que siempre presumes. Estaba en un punto ciego cerca de los contenedores de basura de la obra. Quise acercarme a saludar, preguntar a dónde iba, pero de repente vi que bajó la ventanilla y estaba sentada inmóvil, mirando a la acera. Mi mano apretó el teléfono de tal manera que las uñas se clavaron en el plástico. ¿A quién miraba? A Elena con los niños. En ese momento Elena justo llevaba a Daniel a la sala de espera antes de la operación, y Mateo estaba a su lado con una bolsa. Ya sabes, su perfil es clavado a ti. Tu mujer estuvo sentada en el coche mirando al niño unos 5 o 10 minutos. Cuando Mateo se dio la vuelta, juraría que Isabel vio claramente su cara. Luego dejó caer la cabeza sobre el volante, subió el cristal en silencio, arrancó el motor y se fue. Me zumbaron los oídos, los sonidos de la fábrica desaparecieron. Isabel estuvo en el hospital, las pruebas de la cámara la llevaron allí. Y la imagen de ese gemelo vivaracho puso un punto final rotundo a todas mis excusas. Sergio añadió: «Alejandro, te lo digo sinceramente, tu mujer asusta. Pillar al marido con un hijo ilegítimo, ver a la ex con sus propios ojos, y aún así ni siquiera salir del coche, no montar una histeria como haría cualquier otra tía». Ella comprobó todo en silencio, se aseguró y se fue tranquilamente. «Prepárate, hermano, en casa te espera un tsunami». Colgué la llamada, recogí los papeles de la mesa, agarré las llaves y salí corriendo del taller. Todo el camino a casa pisé el acelerador más de lo habitual. Los interminables semáforos en rojo irritaban tanto que daban ganas de romper algo. Le debía a Isabel una disculpa, la confesión más sincera. Que mejor me dé una bofetada que me maldiga. Es mejor que soportar el castigo de este silencio helado. Al entrar en el piso vi el mismo orden de siempre. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales, dejando franjas tenues sobre el parqué de nogal. Isabel estaba sentada en el sillón de terciopelo en el salón. En su regazo había un portátil fino y en la mesa de centro de cristal mi libreta de cuero yacía perfectamente recta y de debajo asomaba el borde del recibo rosa de la casa de empeños. Al oír el sonido de la puerta abriéndose, Isabel levantó la vista. En su rostro no había ni una lágrima, un maquillaje ligero, el pelo recogido cuidadosamente en un moño. Me acerqué y me congelé a 2 pasos de ella. Tenía la garganta seca. Apenas pude articular «Isabel, yo». Ella no me dejó terminar. Isabel extendió la mano y cerró la tapa del portátil en ese instante. Antes de que la pantalla se apagara, mi mirada logró captar un correo electrónico inacabado. El asunto estaba escrito en mayúsculas: acuerdo de separación de bienes y solicitud de divorcio. Destinatario: el abogado de su familia. Me quedé como fulminado por un rayo. Las piernas parecían clavadas al suelo. Isabel dejó el portátil en la mesa de al lado, se estiró, sacó el recibo rosa de la libreta, lo alisó y lo puso cuidadosamente sobre el cristal. Los números en el papel parecían burlarse de mi cobardía. Isabel habló. Su voz era tranquila. Cada palabra se acuñaba clara y nítidamente. Empeñaste el reloj que te regalé en nuestro aniversario de boda para obtener 25.000 euros en efectivo. Ese dinero lo pagaste a través de tu amigo por la operación de un niño llamado Daniel en cardiología. ¿Es cierto? Bajé la cabeza sin atreverme a mirar sus ojos perspicaces. Entendía que no había vuelta atrás. Todo el disfraz había sido arrancado. Sí. Isabel asintió ligeramente. Sus labios se apretaron en una línea recta. No lloraba ni levantaba la voz, pero precisamente esta calma era la puñalada más profunda a mi amor propio. Ese niño, llamado Mateo, y su hermano Daniel, son tus hijos de esa chica que vende empanadillas en el hospital. ¿Correcto? Cerré los ojos y apreté los puños. Sí, es mi error de hace 7 años.
Te juro que todos estos años no he tenido contacto con ellos y ni siquiera sabía de su existencia. Hasta ayer por la mañana. Isabel se levantó, pasó por mi lado hacia la ventana, mirando el flujo de coches abajo. Su espalda parecía frágil, pero irradiaba una determinación aterradora. No me importa a quién abandonaste en el pasado. Eso fue antes de nuestra boda. Tampoco te culpo por querer salvar la vida de tu propio hijo. Si simplemente me hubieras dicho directamente, Isabel, necesito dinero, yo habría sacado dinero de las cuentas de la fábrica sin dudarlo para salvarlo. La vida humana no merece la pena andarse con pequeñeces. Pero lo que me causa verdadera repugnancia es que eligieras la mentira. Se dio la vuelta a su mirada, como dos puñales se clavó en mi corazón. Me ocultaste esto porque tenías miedo de perder el sillón de subdirector. Empeñaste a escondidas nuestro objeto conmemorativo porque querías jugar el papel de padre responsable, pero no tuviste el valor de mirar a los ojos a tu propia esposa. Eres demasiado codicioso, Alejandro. Querías conservar tanto la fortuna de mis padres como tu propia sangre por otro lado. Esa noche dormí en el sofá del salón. No hubo escándalos. La puerta del dormitorio principal estaba firmemente cerrada. La luz amarilla de las farolas caía a través de las cortinas, iluminando el recibo de la casa de empeños que Isabel dejó en la mesa de cristal. Todo se derrumbó quedando expuesto a la luz de la verdad. A la mañana siguiente, como un robot, fui a la fábrica con el maletín. Apenas entré desde el aparcamiento a la zona de producción, el chirrido de las sierras me golpeó los oídos. El serrín giraba en los rayos de luz bajo el techo. Normalmente esta atmósfera de trabajo me tranquilizaba, pero hoy el olor acre del barniz mezclado con el sudor de los trabajadores solo me provocaba náuseas. Subí rápidamente al segundo piso, me metí en mi despacho y cerré la puerta de golpe para aislarme del ruido. Cayendo en el sillón me revolví el pelo y me quedé mirando la pantalla negra del monitor. No sabía cómo mirar a Isabel a los ojos cuando volviera a casa. La solicitud de divorcio seguramente ya estaba lista. En el momento en que mis pensamientos se enredaron en un ovillo, sonó el teléfono. Era Sergio. El corazón me dio un vuelco. Agarré el teléfono y respondí. Sergio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Lo trasladaron a planta? Pregunté bañado en sudor. La voz de Sergio se interrumpía por la respiración y el ruido del hospital. Alejandro, escúchame atentamente y sin pánico. Todavía no lo han operado. ¿Qué? Porque esperaba el dinero, grité saltando del sillón. Cállate y escucha, ladró Sergio. Hacia la mañana tuvo un ataque de insuficiencia cardíaca aguda. El pulso bajó. Cuando lo llevaron al quirófano en la ecografía, resultó que el defecto causó una hipertensión pulmonar grave. Reunieron un consejo de urgencia. Decidieron que la plástica habitual ya no ayudará. Se necesita una válvula artificial importada de EU, y esos 25.000 euros solo alcanzan para la reanimación actual y los fármacos contra el shock. Me tambaleé y apoyé la mano en la mesa. Todo ante mis ojos se nubló. ¿Y qué hacer? ¿Cuánto más se necesita?, pregunté con voz temblorosa. El departamento de compras informó que la válvula más el aparato ECMO de circulación artificial. Después de la operación, tienes que depositar al menos 40.000 euros más. Y ahora mismo, para que les dé tiempo a solicitar la válvula al almacén, cada hora de retraso es menos una oportunidad de vida. Búscate la vida como quieras. Acabo de ver a Elena. Cayó de rodillas en el pasillo de reanimación y perdió el conocimiento. La llamada se cortó. Los tonos golpeaban mis sienes como un mazo. 40.000 euros. Una cifra enorme para una persona común, pero igual solo al coste de un viaje nuestro a Europa. El problema era que yo no tenía dinero personal en absoluto. El dinero del reloj se fue ayer. En mi tarjeta personal quedaban como mucho 1.000 euros. Miré de reojo la pequeña caja fuerte en la esquina del despacho. Allí estaban el sello y el token de la cuenta corriente de la fábrica. En la cuenta siempre había varias decenas de miles de euros de fondos rotatorios. Pero ahí estaba el problema. El número de teléfono para recibir los SMS con los códigos estaba vinculado al teléfono de Isabel. Mi padre me confió la gestión, pero el nudo financiero lo sostenía firmemente su hija. Solo quedaba una salida. Debo llamar a Isabel, confesarlo todo hasta el final, desechar el orgullo y el amor propio masculino y pedirle esos 40.000 euros. La vida de Daniel es ahora más importante que cualquier solicitud de divorcio.
Respiré hondo y busqué el número de Isabel. Pero tan pronto como mi dedo tocó el botón de llamada, la puerta del despacho se abrió de golpe. «Hora de comer, y tú sigues mirando el monitor, hijo». Me estremecí casi dejando caer el teléfono. En el umbral estaba mi madre, doña Carmen. Llevaba un abrigo de terciopelo burdeos, en las manos sostenía un termo de acero de varios niveles. Su rostro, con maquillaje cuidadoso y cejas tatuadas, se torció cuando vio mi palidez. «Mamá, ¿para qué has venido? Estoy muy ocupado». Bloqueé el teléfono con irritación. Doña Carmen, sin prestar atención a mi descontento, entró con seguridad, apartó la silla y puso el termo con un golpe sobre la mesa de cristal. «Ocupado, no ocupado. Pero hay que comer, no». Por la mañana, compré una carne picada excelente en el mercado. Hice filetes rusos con puré como te gustan y preparé un guiso. Abrió las tapas. El olor a filetes y guiso sustancioso superó instantáneamente el olor a serrín de la fábrica. Pero a mí me subieron náuseas a la garganta. Hice un gesto con la mano. «Quita eso, no voy a comer. Tengo que irme urgentemente. Siéntate». Mi madre de repente levantó la voz y me presionó el hombro con fuerza, sentándome de nuevo. Se sentó enfrente y habló más bajo, pero cada palabra calaba hasta los huesos. «Acabo de venir del Jesús de Medinaceli. Hablé allí con una mujer que sabe, tu Isabel. Su línea de hijos es delgada como el papel. Aunque te hagas 10 FIV, no retendrá». «Mamá, deja de escuchar esas tonterías de viejas». Abrí mucho los ojos. «Los hijos es asunto de nuestra familia. No te metas». Doña Carmen torció los labios con desprecio y golpeó con el tenedor el borde del cuenco. «No meterme. Para que nuestro linaje se interrumpa, mira a los otros. Tenemos montañas de dinero. ¿Y de qué sirve? Eres el subdirector. Toda la fábrica está en tus manos. Isabel puede ser inteligente, pero una mujer que no puede parir es un sonido vacío». Tengo todo pensado». Miró hacia la puerta y bajó la voz. En sus ojos brilló una chispa astuta. «Encontrarás una chica sana por ahí, que sea madre de alquiler, o como se llame. Solo con que se quede embarazada yo lo pago todo. Le alquilo un piso, la mantengo de la A a la Z. Cuando dé a luz, nos quedamos con el nieto. A Isabel simplemente se lo ocultamos. Para un hombre, tener a alguien por ahí es cosa normal. Lo principal es que haya un heredero». Sus palabras se mezclaban en mis oídos con los tonos de la llamada perdida de Sergio. La furia subió desde el fondo de mi alma, desgarrando mi caja torácica. Entendí que la raíz de todas las tragedias en mi vida eran las concesiones cobardes a estos cálculos inhumanos. «Me propones engañar a Isabel si sé entre dientes». Mis ojos se inyectaron en sangre. «Propones encontrar a alguien, usarla y luego tirarla pagándole con dinero». Doña Carmen se desconcertó un poco por mi tono, pero siguió insistiendo en lo suyo. «¿Y qué tenemos dinero? Le pagamos una buena compensación. Y asunto terminado». «Compensación. Exactamente igual que cuando le arrojaste un fajo de billetes a la cara a Elena hace 7 años para obligarla a irse». Sí, grité de tal manera que temblaron los cristales del despacho. Mi madre palideció y empezó a tartamudear. «¿Por qué recuerdas a esa basura? Entonces la fábrica de tu padre se estaba desmoronando. Si no te hubieras casado con Isabel, todos habríamos acabado en la calle. Y por eso me convertiste en un cabrón cobarde y acabado». Golpeé con todas mis fuerzas la mesa de cristal con los puños. «Y ahora me incitas a convertirme en escoria con mi mujer, que sacó a nuestra familia del fondo. ¿Acaso entiendes lo que me espera ahora?» La ira me hizo perder la razón. Me levanté de un salto. Por el fuerte empujón, el sillón salió volando hacia atrás y se estrelló con estruendo contra el armario. Moví el brazo barriendo todo de la mesa de cristal. El termo de acero salió volando y golpeó la pared. El cuenco con los filetes y el recipiente con el guiso se esparcieron por el suelo de baldosas. El caldo rojo, los trozos de patata y la salsa grasa se extendieron en una mancha carmesí. El tintineo del acero inoxidable me cortó los oídos. Doña Carmen chilló, saltando hacia atrás para que el guiso no manchara su caro abrigo. Se me quedó mirando como a un monstruo. El hijo que toda la vida la obedeció sin rechistar hoy se atrevió a volcar la mesa. «No me presiones más», respirando con dificultad. Me agarré el pecho dolorido. «Las consecuencias de lo que hiciste hace 7 años. Las estoy pagando ahora. Mi hijo, tu propio nieto, está muriendo ahora mismo en el hospital.
Tan pronto como estas palabras salieron de mis labios, una corriente de aire helado irrumpió en la habitación. En la puerta estaba Isabel. Llevaba el mismo vestido negro estricto, en las manos el conocido bolso de cuero. No se sabe cuánto tiempo estuvo allí parada, quizás desde el momento en que mi madre empezó a hablar de la amante. O quizás cuando grité sobre el pasado en el despacho, se hizo un silencio aterrador. Solo el ventilador en el techo zumbaba silenciosamente. Del suelo subía el olor a guiso y filetes rusos. Doña Carmen abrió la boca. Su rostro cuidadosamente maquillado se puso blanco como la tiza. Me señaló con un dedo tembloroso. Luego miró a su siempre educada nuera, tratando de forzar una sonrisa torcida. «Isabelita, ¿cuándo has llegado? Alejandro está aquí agotado por el trabajo». «Dice tonterías, ¿verdad?», dijo Isabel. No respondió a la suegra. Sus tacones repiqueteaban clara y rítmicamente sobre las baldosas, evitando el charco de sopa. Se detuvo en medio de la habitación. Su mirada se deslizó sobre el caos en el suelo y luego se detuvo en mi cara mojada por el sudor y el miedo. No gritaba, no lloraba. Su silencio era como el mar antes de un tsunami. La factura del equipo médico del Hospital Niño Jesús. «Tu amigo Sergio me la acaba de enviar directamente al WhatsApp», pronunció Isabel. La voz no era alta, pero cada palabra se clavaba como un clavo de acero. «Tu teléfono estaba apagado. Me llamó para pedir un anticipo de la cuenta de la fábrica». Me congelé. Sergio llamó a Isabel. Mi amigo, desesperado al no poder contactar conmigo, se vio obligado a hacer lo que yo más temía. Di un paso adelante, extendiendo la mano para tocar su codo. «Isabel, perdona, justo iba a llamarte para...». Ella retrocedió medio paso, mirando mi mano con una mirada tan gélida que la retiré al instante. Sacó del bolso una pila de papeles rectos y los puso en el borde limpio de la mesa. «La enfermedad del niño no deja tiempo para tus espectáculos y escándalos con tu madre», dijo implacablemente tranquila. «Ve a resolver tus problemas. El niño necesita a su padre y aquí limpiaré yo». Las palabras «limpiaré yo» sonaron como una bofetada invisible. Mi impotencia, mi insignificancia desde el negocio hasta los asuntos familiares e incluso hasta la basura creada por mi podredumbre moral. Al final era ella quien estaba aquí para limpiar todo esto. Mi conciencia sangraba, pero la imagen de Daniel muriendo en la mesa de operaciones me empujaba hacia adelante. Agarré las llaves, me abrí paso entre Isabel y corrí hacia la puerta. Cuando salí corriendo al pasillo a mis espaldas, resonó la voz de Isabel. Esta vez no se dirigía a mí. Doña Carmen llamó suavemente a la suegra. Me congelé en la puerta y miré hacia atrás. Isabel estaba de pie con la espalda recta frente a doña Carmen, que se encogía de miedo. Isabel sonrió levemente con una sonrisa pálida y afilada como una navaja. «Hace 7 años, cuando la familia de Alejandro estaba endeudada, ¿cuánto dinero gastó usted para echar a la madre de su único nieto? Era una suma igual a la que yo hoy debo dar para salvarle la vida». Doña Carmen retrocedió pegando la espalda al armario. En su cara no quedaba ni gota de sangre. No pudo articular ni una palabra. Isabel se dio la vuelta, salió del despacho taconeando por el frío pasillo y bajó las escaleras sin mirar ni una vez a su marido petrificado. Mi mente se quedó vacía por una fracción de segundo, pero la factura del equipo cardíaco y el mensaje de Sergio me arrancaron del estupor. Dejando todo este desastre en el despacho y a mi propia madre junto al armario como un loco, me lancé al aparcamiento. El coche salió volando a la carretera. El tráfico diurno de Madrid era denso. Los coches se arrastraban metro a metro. El sudor me inundaba la frente. Tocaba el claxon continuamente, consumiéndome de impaciencia. No había dinero para la operación. Mi mujer sabía toda la verdad y mi propio hijo se aferraba a cada aliento en reanimación. Todo lo que construí y protegí durante 7 años se derrumbaba ante mis ojos. Media hora después de luchar con los atascos, dejé el coche en un aparcamiento de pago a unos 100 metros del hospital y corrí por los charcos. El pasillo de cardiología olía a alcohol mezclado con el olor a comida barata y el sudor de los familiares de los pacientes. El eco de las llamadas por megafonía y el pitido desalmado de los monitores de las habitaciones cortaban el alma. Doblé la esquina y corrí hacia la unidad de cuidados intensivos, y entonces mis pasos se detuvieron.
A unos pocos pasos de las puertas de cristal abiertas de reanimación, Elena estaba sentada en el frío suelo de baldosas. No lloraba en voz alta, simplemente hundió la cabeza en las rodillas. Alrededor había formularios de análisis tirados, y en las manos apretaba una solicitud de pago de la factura arrugada en la que los números ya se habían borrado. Junto a Elena, en cuclillas, estaba sentado Mateo y sacudía a su madre por los hombros con todas sus fuerzas con sus manitas. No lloraba, pero sus ojos negros estaban muy abiertos, llenos de pánico e impotencia. Me acerqué, las piernas se me llenaron de plomo. Al oír pasos, Elena levantó lentamente la cabeza. Sus ojos hinchados estaban vacíos, sin vida. Al reconocerme, ni siquiera reaccionó tan bruscamente como en la calle. El agotamiento la privó de fuerzas para resistir. Me arrodillé sobre una rodilla y sostuve a Elena por su brazo delgado. «Elena, ¿cómo está Daniel? Levántate, aquí hace frío». Elena retiró débilmente la mano, evitando mi mirada. Su voz era ronca. «El médico dijo que el defecto es demasiado grande. La sangre se fue a los pulmones. Hay que poner una válvula importada. Conectar el aparato ECMO. Exigen pagar 40.000 euros más para que la den del almacén. No tengo más salida. Alejandro, la casa del pueblo, hace tiempo que se vendió. Pedí prestado a todos los que pude. En el peor de los casos, simplemente moriremos juntos». Cada palabra de Elena echaba sal en mis heridas. El niño ahí detrás de la puerta lleva mi sangre, la sangre de mi familia, y yo, un hombre que lleva orgullosamente el título de subdirector, que conduce coches caros y vive en el lujo, miro impotente cómo mi hijo muere por falta de dinero. Apreté los dientes y levanté a Elena. «Tranquilízate, yo encontraré el dinero. Ahora mismo llamaré a la fábrica y cogeré de la caja. A cualquier precio salvaremos a Daniel. Dame la factura». Pero tan pronto como extendí la mano para coger el papel de Elena, desde el final del pasillo resonó una voz aguda y estridente, rompiendo la atmósfera tensa. «Ah, sí que aquí es donde tiras el dinero de la familia. En fulanas». Yo pensaba, ¿por qué de repente te volviste tan reservado y mentiroso? Resulta que corres aquí para arrumacos con esta basura callejera. Me estremecí y me di la vuelta. Doña Carmen se acercaba rápidamente. Llevaba el mismo abrigo burdeos con manchas de guiso. En la mano apretaba un bolso de marca, taconeando ruidosamente por las baldosas. Mi madre claramente cogió un taxi y me siguió desde la misma fábrica. Su paranoia y su costumbre de controlar a sus hijos no conocían límites. La visita de Isabel y mi pánico la hicieron sospechar algo malo y seguirme. Doña Carmen se acercó mucho. Su mirada se deslizó por la cara de Elena e instantáneamente la reconoció. La sorpresa duró un segundo, cediendo lugar al desprecio y la furia. Señaló con el dedo directamente a la cara de Elena y gritó: «Otra vez tú. Hace 7 años cogiste mi dinero y te largaste, y ahora se acabó el dinero y te arrastraste aquí para ordeñar de nuevo a mi hijo. Sanguijuela. Qué desgracia para nuestra familia liarse con semejante basura». Elena se tambaleó y casi se cae. Si no hubiera logrado sostenerla, su cara se puso mortalmente pálida. La gente alrededor comenzó a volverse. El pasillo del hospital se convirtió en un mercado. Di un paso adelante cubriendo a Elena y al niño con mi ancha espalda. «Puedes gritar, vete». Pero doña Carmen no retrocedía. Al ver que protegía a Elena, se enfureció aún más. Señalando a Mateo, que se escondía detrás de su madre, siseó venenosamente: «¿Qué idiota eres, hijo? Mírate. ¿Qué tienes tú de especial para que ella se aferre a ti? Ella se aferra a tu cargo de subdirector. ¿Y este niño de quién es? ¿Quién más? Se lo buscó por ahí y ahora lo trajo aquí para que tú pagues por el de otro. Y tú te lo creíste. El dinero en esta casa es dinero de Isabel. No permitiré que tires ni un céntimo en esta basura». Mateo tenía solo 5 años, pero parecía que lo entendió todo. El niño salió de detrás de la espalda de su madre, extendió los brazos cubriéndola. Su cara se puso roja. Sus ojos negros miraban a doña Carmen con la rabia de un animalito acorralado. Gritó: «Váyase. No ofenda a mamá. Mi papá murió hace mucho tiempo. No necesitamos a nadie. Váyase». El grito fino del niño resonó por el pasillo. Elena abrazó apresuradamente a su hijo, presionando su cabeza contra su pecho. Se mordió el labio hasta sangrar. Una gota escarlata rodó por su barbilla.
Esta humillación pública estaba por encima de las fuerzas de una madre agotada por las noches sin dormir. Intentó darse la vuelta y correr, pero yo no podía soltarla y ya no podía callar como hace 7 años. Agarré firmemente a Elena por la muñeca reteniéndola. Luego me volví y miré directamente a los ojos a doña Carmen respirando profundamente. Mi caja torácica se levantaba. Toda la represión, toda la vergüenza, toda la cobardía dentro de mí finalmente encontraron salida. Acuñé cada palabra alta y claramente. Escúchame atentamente, mamá. Estos 2 niños, el que está delante de ti y el que muere en reanimación, son mi sangre. Son tus propios nietos. Hace 7 años fuiste tú quien con dinero la obligaste a irse cuando estaba embarazada de mi hijo. Y yo por cobardía y miedo por la fábrica me callé y permití que lo hicieras. Pero hoy no me callaré. Me importa un bledo la carrera y el dinero. Debo salvar a mi hijo. Todo el pasillo se congeló. Los susurros cesaron instantáneamente. Todas las miradas se dirigieron a nosotros. Doña Carmen se quedó estupefacta. Sus ojos se redondearon. Pasaba la mirada de mí a la cara de Mateo. Cuanto más miraba, más claramente veía la frente alta, la barbilla cuadrada y ese mismo remolino. Negarlo era imposible. La verdad se derrumbó sobre ella, pero en lugar de arrepentimiento, el orgullo arraigado y el autoritarismo provocaron un estallido de agresión. No podía aceptar que su hijo obediente se atreviera a contradecirla delante de todos, y menos aún que su nieto lo hubiera parido esta mujer pobre. Doña Carmen chilló agudamente. «Te has vuelto loco, ella te ha embrujado». Arrojó el bolso de marca al suelo, se lanzó hacia adelante y levantó la mano para darle una sonora bofetada a Elena. Elena cerró los ojos abrazando fuertemente a Mateo, esperando sumisamente el golpe. Yo estaba al lado y me estiré para bloquear la mano, pero todo sucedió demasiado rápido y cerca. Pero esa bofetada nunca alcanzó su objetivo. Una mano elegante pero firme emergió desde atrás y agarró fuertemente la muñeca de doña Carmen suspendida en el aire. El agarre fue tan fuerte que mi madre se tambaleó. La gente contuvo el aliento. Giré la cabeza estupefacto. Isabel. Ella estaba allí con la cara absolutamente gélida, con el mismo vestido negro, el pelo recogido impecablemente. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había estado observando esta farsa. Doña Carmen retiró la mano asustada y empezó a balbucear servilmente. «Isabelita, mira. Alejandro se ha vuelto completamente loco, reconoce a unos bastardos. Yo solo quería darle una lección a esta basura para protegerte». Isabel ni siquiera dignó a la suegra con una mirada. Soltó su mano como si hubiera tocado algo sucio. Alrededor había tanto silencio que oía el zumbido de los aparatos detrás del cristal de reanimación. Isabel dio un paso adelante. Su mirada se deslizó sobre Elena. Elena bajó la cabeza. Las lágrimas brotaron a raudales. Su cara estaba llena de humillación y culpa ante la esposa legítima. Isabel miró a Mateo temblando a los pies de su madre. Luego su mirada se dirigió a la rendija de las puertas de cristal de reanimación. Detrás de ese cristal, Daniel yacía entre una maraña de cables. Un gran tubo de oxígeno estaba insertado en su pequeña boca pálida. Este niño era demasiado débil y pequeño en comparación con los conflictos gigantes de los adultos afuera. Finalmente la mirada de Isabel se detuvo en mí. En ella no había ni celos locos ni odio a gritos. Esta mirada era profunda e inmóvil como un lago de invierno congelado. Una mirada de completa decepción, desprecio firmemente comprimido bajo la envoltura civilizada de una mujer que vio a través del hombre que compartió la cama con ella durante 5 años. La voz de Isabel era muy baja pero pesada como el plomo. Una vida humana pende de un hilo, y vosotros con tu madre tenéis ganas de montar aquí espectáculos por orgullo. No pude articular ni una palabra en mi defensa. La nuez se me movía nerviosamente. Isabel no esperó respuesta. Pasó por mi lado dejando atrás a la asombrada doña Carmen, a la aplastada Elena y al petrificado yo. Con pasos firmes se dirigió directamente a la caja al principio del pasillo. Yo como una sombra me arrastré tras mi esposa. Doña Carmen también recogió apresuradamente su bolso y corrió detrás siguiendo balbuceando insultos sin sentido. Elena, abrazando a Mateo por los hombros, miraba con miedo directamente a la espalda de Isabel. Deteniéndose en la ventanilla de cristal de la caja, Isabel abrió el bolso
e imperturbable sacó una tarjeta bancaria negra con borde dorado. Era la tarjeta corporativa Premium vinculada a la cuenta de la fábrica, dinero ganado con el sudor y la sangre de su padre, gestionado por ella misma. Puso la tarjeta en el mostrador metálico y pronunció claramente en la ventanilla pago el paquete quirúrgico cardíaco completo, la mejor válvula importada y los gastos del aparato ECMO para el paciente Daniel Alejandro en el departamento reanimación. La chica en la caja, enterrada en documentos, levantó la cabeza apresuradamente. El aspecto elegante y el aura autoritaria de Isabel no encajaban en absoluto con este pasillo que olía a medicinas. La cajera tecleó, recorrió con los ojos el monitor y dijo indecisa: «Para este paciente hay grandes gastos adicionales». El médico dijo que para la entrega de la válvula del almacén se necesita un anticipo de 40.000 euros más. «¿Es usted familiar?» Isabel, sin pestañear, empujó la tarjeta negra más cerca del receptor. «Procese el pago. Si hay suficiente dinero, se puede operar, ¿verdad?». La cajera asintió, cogió la tarjeta y la pasó por el terminal. El pitido electrónico sonó suavemente, pero en mis oídos sonó como la explosión de una mina. La impresora de recibos zumbó emitiendo una larga cinta de papel llena de números gigantes. Cada número en ella era una bofetada a mi capacidad de ser padre, marido, hombre. Mi propio hijo yacía al borde de la muerte y quien ahora compraba su vida con dinero no era yo, sino la esposa a la que había estado engañando todo este tiempo. Mi madre estaba detrás con los ojos desorbitados, mirando el recibo que salía. Abriendo la boca, se lanzó hacia adelante para arrebatar la tarjeta, pero tropezó con mi hombro. «Isabel, te has vuelto loca», chilló doña Carmen. Sus ojos se inyectaron en sangre por la lástima al dinero. 40.000 euros. Es dinero de nuestra familia, sudor y sangre de la fábrica. ¿Por qué los tiras en el bastardo de esta basura? No se sabe de quién se lo buscó, lo trajo aquí para que nosotros paguemos. Y tú la consientes. Isabel ignoró completamente los gritos de la suegra. Recogió la tarjeta negra, dobló por la mitad el recibo con tinta azul y se dio la vuelta lentamente. En ese momento, Elena, junto con Mateo, se acercó a ellas. El pelo de Elena estaba despeinado, la chaqueta empapada de sudor y lágrimas. Dos mujeres por un lado, la esposa legítima, elegante, irradiando grandeza. Por otro lado, el primer amor, exhausta, pobre, llevando la carga del error de juventud. Estaban una frente a la otra en la frontera entre la vida y la muerte en el pasillo del hospital. Isabel se acercó a Elena, extendió la mano y puso con cuidado el recibo pagado en la palma fría de la madre soltera. Elena miró los números. Sus labios agrietados temblaron, pero no emitieron ningún sonido. Las lágrimas que parecían haberse secado ya volvieron a brotar sobre el papel. «Su hijo necesita vivir», pronunció Isabel con voz baja y uniforme. «Estos son asuntos de nosotros los adultos. Alejandro le debe. Yo también estuve en deuda con él alguna vez, pero la vida de un niño no tiene pecado. No obliguen a los niños a cargar con el peso de la debilidad de los adultos». La palabra debilidad sonó ligera, pero me golpeó en el corazón. Al oír estas palabras de absoluta misericordia, las piernas de Elena flaquearon. Lloró ruidosamente, cayendo de rodillas sobre el suelo sucio. El orgullo de la pobre madre fue completamente roto por la bondad y la nobleza de Isabel. Elena quería inclinarse hasta el suelo, en señal de gratitud por la salvación de su hijo. Pero antes de que sus rodillas tocaran el suelo, Isabel se inclinó y con sus manos firmes la levantó por los hombros. «No necesita inclinarse ante mí. No. Hago esto para comprar su gratitud». Isabel soltó a Elena. Su mirada se deslizó sobre Mateo acurrucado contra la pared. El niño miró a Isabel con miedo y curiosidad. Isabel parpadeó y se volvió hacia doña Carmen. Mi madre seguía parada en el mismo lugar. Su pecho se levantaba pesadamente por la ira, pero no se atrevía a decir ni una palabra ante el aura abrumadora de su nuera. Isabel miró a la suegra directamente a los ojos, barriendo todas las excusas, prejuicios de clase que ella siempre usaba como arma. «Abuela», pronunció Isabel claramente, «el niño en reanimación y el niño frente a usted llevan la sangre de su familia. Puede odiar a su madre, pero no puede renegar de su propia carne. El dinero que he gastado hoy considérelo mi buena obra, y usted guarde aunque sea un poco de conciencia por el bien de los nietos. No haga el mal con sus palabras venenosas».
Doña Carmen retrocedió medio paso. Su boca se abría y se cerraba. Se quedó completamente muda. Su falsa autoridad fue destruida hasta los cimientos. No podía acusar a Isabel de malgastar el dinero de su marido porque la fábrica de muebles pertenecía originalmente a la familia de Isabel. No podía llamar a Elena cazafortunas porque fue precisamente la esposa de su hijo quien pagó voluntariamente por la salvación del niño. Habiendo terminado todo, Isabel no se quedó ni un segundo más. Cogió el bolso y con paso largo caminó por el largo pasillo directamente hacia la salida principal del hospital. Solo entonces desperté del estupor. Dejando a mi madre y a Elena, corrí tras Isabel. «Isabel, espérame», grité con voz entrecortada. En la calle de repente comenzó un aguacero otoñal madrileño. Grandes gotas golpeaban el asfalto. Isabel caminaba hacia el aparcamiento sin paraguas. La lluvia mojó sus hombros, el pelo se le pegó. Me lancé tras ella. Mis caros zapatos chapoteaban en el barro. Cuando Isabel pulsó el botón de la llave y extendió la mano hacia la manilla del Mercedes blanco, logré correr y agarré firmemente, con ambas manos, la manilla de la puerta. «Isabel, perdona, te pido 1000 veces perdón». Respirando con dificultad, me limpiaba el agua de lluvia que me corría por los ojos. «Dame la oportunidad de explicarlo todo. De verdad no sabía hace 7 años que estaba embarazada, y estos días lo oculté todo porque tenía miedo de perderte, miedo de destruir nuestra familia». Isabel se detuvo, la lluvia le difuminaba las pestañas. Se volvió hacia mí. Solo nos separaba la puerta del coche, pero me parecía que estaba ante un abismo sin fondo. Ella levantó la mano. Sus dedos fríos y delgados tocaron mi mano que apretaba fuertemente la manilla de la puerta. Con un movimiento suave pero increíblemente decidido, despegó mis dedos uno por uno. «¿Tenías miedo de perderme o tenías miedo de perder esa cómoda burbuja que creé para ti?» Isabel sonrió con amargura. Una rara, triste y amarga sonrisa apareció en su rostro siempre controlado. Me quedé mudo. Mi mano quedó colgando sin fuerza en el aire. Isabel abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. El motor arrancó silenciosamente. En pánico entendí que se iba y apoyé las manos en la ventanilla entreabierta. «Isabel, no te vayas, te lo ruego». Mi amor propio de subdirector se derrumbó definitivamente en el charco. Isabel bajó el cristal hasta el final. En sus ojos, que me miraron por última vez, no había ni ira ni esa calidez de la esposa que siempre me preparaba cenas deliciosas. En ellos solo había la claridad, la determinación de un socio que finaliza la rescisión de un contrato. «Alejandro, salvé una vida. Consideraremos que con esto pagué por nuestros 5 años de matrimonio. Desde este momento no debes nada y yo no te debo nada a ti. Por la noche en casa arreglaremos los papeles». Me quedé petrificado. La frase «arreglaremos los papeles» fue ligera como una pluma, pero me aplastó el pecho. «¿Quieres divorciarte solo por esto?», balbuceé. Isabel me miró directamente a los ojos. «No solo por esto, sino porque eres codicioso, me mentiste para conservar tanto el patrimonio como tu sangre. Tengo límites muy claros. Podría criar al hijo de otro si todo fuera honesto, abierto, pero nunca compartiré a mi marido con la mentira». El cristal subió lentamente cortando nuestro contacto visual. El Mercedes blanco salió del aparcamiento. Los neumáticos susurraron sobre el asfalto mojado y el coche se incorporó al denso flujo. Me quedé de pie bajo la lluvia torrencial. El agua empapó la camisa hasta la piel, pero este frío no era nada en comparación con el vacío en mi pecho. El coche se llevó a la mujer más maravillosa del mundo. Alrededor de las 1:00 de la noche, entré en el aparcamiento subterráneo de nuestra casa. Mirando el salón de cuero, inhalando el aroma del perfume de los difusores del aire acondicionado, entendía que quizás era la última vez que me sentaba al volante de este coche. Al salir del ascensor me encontré en un pasillo vacío. Me quedé de pie frente a la puerta, introduje el código con indecisión. Un pitido electrónico, el clic de la cerradura. Dentro no estaba oscuro, pero tampoco había luz brillante. Solo una lámpara de pie emitía una suave luz amarilla en la esquina del salón. Isabel estaba sentada en el sofá de cuero. Ya se había duchado. Llevaba un pijama de seda gris, el pelo suelto sobre los hombros. En la mesa de cristal transparente había una taza con agua caliente de la que subía vapor, y al lado había 2 pilas de papeles formato A4 grapados y una pluma estilográfica Montblanc con la que siempre firmaba los contratos.
Mis zapatillas de casa arrastraron los pies por el parqué. Isabel no se dio la vuelta, solo levantó la taza y dio un sorbo. «Has vuelto más tarde de lo que pensaba», dijo rompiendo el silencio asfixiante. Su voz era uniforme, como si hablara con un invitado que llegó a la casa. Me acerqué, me quité la chaqueta mojada, la eché sobre el respaldo del sillón y me senté enfrente. Mi mirada cayó involuntariamente sobre los papeles. La primera pila: solicitud de divorcio. La segunda: acuerdo de transferencia de derechos de gestión y participaciones en la fábrica de muebles. Aunque estaba preparado para esto desde el momento del hospital, al ver estas líneas, sentí como el corazón se me encogía. Isabel, pronuncié su nombre con un ronquido en la garganta. «Te lo ruego, podemos hablar normalmente. No tires así simplemente 5 años de matrimonio». Ella puso la taza en la mesa, puso las manos entrelazadas sobre las rodillas y me miró con calma. «¿Y qué te parece anormal en mi comportamiento?» Fui al hospital, pagué la operación, cerré las cuentas, no monté un escándalo en tu trabajo, no llamé con quejas a los parientes y no monté escenas de celos en la calle. Que pusiera estos papeles sobre la mesa es la forma más normal y digna de terminar todo. Pero nunca te fui infiel. Me incliné hacia adelante. 5 años no tuve contacto con Elena. Me enteré de Daniel solo hace 2 días. No te fui infiel, Isabel. Ella cerró los ojos por un segundo, como intentando digerir la estupidez de mis excusas. Al abrirlos, su mirada se volvió aún más afilada. «Alejandro, si me hubieras sido infiel, no habrías podido entrar por esta puerta ya ayer por la noche», pronunció lentamente. «Sé que no eres un mujeriego, pero eso no significa que seas inocente. Sabes perfectamente dónde están mis límites. No te prohíbo ser padre. Si ayer hubieras venido a casa y hubieras dicho: Isabel, mi hijo está en reanimación, necesito dinero, yo habría sacado dinero de las cuentas. Incluso habría vendido el coche para ayudar. La vida no tiene precio. Yo tengo problemas de infertilidad. Yo, como nadie, entiendo el valor de un niño». Isabel se inclinó hacia adelante. Su mirada quemaba mi alma. «¿Pero qué hiciste? Empeñaste a escondidas nuestro reloj conmemorativo. Pediste a alguien que ingresara el dinero anónimamente. Tiraste tenedores en la cena, mentiste sobre el barro en los pantalones, montando un espectáculo delante de mí. Como un ladrón patético. ¿Sabes por qué elegiste la mentira?». Bajé la cabeza. «Porque eres codicioso. Tenías miedo de que me enfadara, miedo de que mi padre te quitara el sillón de subdirector, miedo de perder la vida acomodada. Querías conservar el negocio de la familia de tu mujer y al mismo tiempo jugar en secreto el papel de padre responsable. Querías tenerlo todo pisoteando mi confianza». Las palabras de Isabel como un rayo me golpearon. Mi cobardía no provenía de un gran amor por el niño, sino del egoísmo, la sed de poder y el miedo a perder el patrimonio. Y la cima de todo esto, y el colmo de la bajeza, la voz de Isabel por primera vez tembló ligeramente. «Es cuando hoy tu madre vino y te propuso encontrar una madre de alquiler, tirarle dinero, ocultármelo todo para obtener un heredero. Y tú, en silencio, lo aguantaste hasta que rompiste la vajilla. En esta familia el dinero siempre se ha considerado una herramienta para manipular todo, desde los sentimientos hasta las vidas humanas. No puedo vivir más en esta atmósfera asfixiante de engaño». Sus palabras extrajeron los últimos restos de oxígeno del salón. Entendí que cualquier intento de retenerla solo provocaría aún más desprecio. Me estiré, quité el capuchón de la pluma Montblanc. El plumín de oro tocó el papel liso. En la sección sobre bienes gananciales estaba claramente indicado: «Por mutuo acuerdo, no hay disputas». Parte B. Yo transfería voluntariamente todas las acciones y derechos de gestión de la fábrica a la parte A, Isabel. Mi pluma se deslizó rápidamente por el papel. Firmé ambas solicitudes de divorcio y las actas de transferencia, la carrera, los contratos de miles de millones, el sillón de cuero. Todo terminó en unos cuantos trazos de tinta azul. Habiendo firmado, puse cuidadosamente la pluma sobre la mesa, saqué del bolsillo la llave inteligente del Mercedes y la puse junto a los documentos. Luego el manojo de llaves del piso, el sello corporativo y las tarjetas bancarias. «Mañana por la mañana le pediré a Sergio que lleve el portátil a la fábrica y se lo dé al jefe de taller», dije, tratando de que la voz no temblara. «Voy a recoger algunas cosas personales». Isabel no respondió, solo asintió ligeramente.
Bajando la mirada hacia las firmas, aún no secas, fui al dormitorio. Al abrir el armario empotrado, vi decenas de trajes hechos a medida, camisas de seda, zapatos italianos lustrados. Todo esto fue comprado con el dinero de la fábrica. Pasé de largo, me incliné y saqué del rincón más lejano una vieja maleta de lona gris con la cremallera desgastada. Con esta maleta me mudé de la habitación alquilada a la casa de Isabel hace 5 años. Metí en ella solo una muda de ropa interior, camisetas viejas, 2 pares de vaqueros y artículos de aseo. Le devolvía intacta esa envoltura lujosa que ella me había puesto. Cuando volví al salón, Isabel estaba sentada en la misma postura. El agua en la taza se había enfriado. Isabel, me detuve a unos pasos de ella, apretando el asa de la maleta. El dinero de la operación. Lo apuntaré como deuda. A cualquier precio trabajaré para devolverte todo hasta el último céntimo. Isabel no levantó la cabeza, respondió. No hace falta. Considera que me compré la libertad y la paz para los años siguientes. La puerta está abierta, vete. Se me hizo un nudo en la garganta, me di la vuelta y con pasos pesados fui hacia la puerta. Al presionar la fría manilla de acero antes de salir al portal nocturno, el instinto me hizo mirar atrás por última vez. Bajo la luz amarilla de la lámpara de pie, Isabel estaba sentada inmóvil, pero sus hombros, que siempre se enderezaban con orgullo, ahora estaban un poco caídos. Su mano se extendió lentamente, los dedos tocaron ligeramente la tinta azul en la solicitud de divorcio. Y entonces vi cómo una lágrima brillante rodó hacia abajo y cayó sobre el cristal de la mesa, rompiéndose en pequeñas gotas. No lloraba en voz alta, solo una lágrima para enterrar 5 años de matrimonio llenos de cuidado y confianza. Esta lágrima valía más que cualquier fortuna que hubiera perdido jamás. Apreté los dientes, tragué el nudo salado y salí decididamente. La puerta de roble se cerró lentamente. La cerradura electrónica hizo un clic seco. Fui borrado para siempre de este espacio tranquilo. Exactamente 1 año después de esa noche, mi vida cambió radicalmente. Ya no había despertares matutinos con el traje planchado al borde de la cama. No había sillones de cuero ni informes de miles de millones. Mi lugar de trabajo se convirtió en un pequeño taller de carpintería en Getafe, en las afueras de Madrid, rodeado de descampados y carreteras rotas. El chirrido de las sierras cortaba el oído. Me sequé el sudor con el dorso de la mano. Mi chaqueta de trabajo azul estaba llena de serrín. Los codos estaban desgastados. Alejandro, ¿el rebaje para esta silla está bien cortado?, preguntó un joven trabajador manchado de aceite de máquina, mostrando una pieza de fresno. Cogí la madera, entorné los ojos. La fresa se ha desviado 1 milímetro, grité por encima del ruido de las máquinas. Igual a esta esquina, si no el pegamento no agarrará. En los pedidos privados, lo más importante es la precisión. El chico asintió y se fue corriendo. Me sacudí el serrín de los pantalones y me acerqué al lavabo. El agua helada cayó sobre mis manos, que ahora se habían vuelto ásperas y callosas por el trabajo con el cepillo y la sierra. Era solo un capataz con un salario de 1.600 euros al mes. Esto no tenía comparación con mis ingresos anteriores, pero curiosamente ahora dormía más profundamente. Nada de noches de insomnio con ansiedad. El día de cobro lo primero que hacía era ir al banco y transferir 400 euros a la conocida cuenta de Isabel con un mensaje corto. Alejandro, deuda por tratamiento. Isabel nunca me metía prisa, ni confirmaba la recepción, pero yo sabía que la cuenta estaba abierta. La devolución de los 40.000 euros llevaría muchos años, pero era mi última frontera de respeto propio. A las 5:00 de la tarde arranqué un viejo Seat Ibiza oxidado comprado a un trabajador despedido y conduje por un camino de tierra. Por el camino paré en un mercadillo improvisado al borde de la carretera. Póngame medio kilo de cerdo. Pero donde haya menos grasa para que a los niños les sea fácil masticar, pedí al carnicero. Al lado a una abuela le compré repollo y zanahorias. Pagando con billetes arrugados, puse las bolsas en el asiento y conduje a casa. Era una vieja casa de pueblo alquilada. En el patio, hormigón irregular y musgo en las paredes. Pero tan pronto como empujé la puerta chirriante, resonó una risa sonora. Papá, papá, Alejandro, ha llegado Daniel. Salió disparado de la casa y se me echó al cuello. Llevaba una camiseta sencilla. Su piel estaba sonrosada.
Ya no era ese niño pálido y moribundo. En su pequeño pecho quedaba una larga cicatriz de la operación, pero la respiración era uniforme y fuerte. Lo cogí en brazos, le di un beso en la mejilla. Y Mateo, está ayudando a mamá Elena en la cocina, pelando patatas, respondió el pequeño con voz sonora. De la pequeña cocina salió Elena con un delantal, el pelo recogido con una pinza. Aunque las arrugas en las comisuras de los ojos permanecían, esa expresión de acorralada en la cara desapareció, cediendo lugar a la calma de una mujer que encontró un puerto seguro para sus hijos. Ella me quitó en silencio las bolsas con la compra. Ve a la ducha, el agua se ha calentado. Hoy he frito sardinas. Como te gustan, dijo suavemente. La cena en la sencilla mesa de madera no consistía en manjares sobre mármol. Sardinas fritas, cerdo, guisado, sopa de repollo y un ventilador zumbando. Le puse un trozo de carne a Mateo. Serví sopa a Daniel. Mirando cómo comían con apetito, sentí una extraña paz en el alma. Los fines de semana pasaban pacíficamente hasta que una mañana de domingo de octubre, cuando el sol otoñal inundaba el patio, sonó una llamada de un número desconocido. Yo justo estaba apretando con una llave inglesa la rueda del Seat y Elena lavaba la ropa en un barreño. Me sequé las manos en un trapo aceitoso y pulsé responder. Alejandro, estoy al principio de vuestra callejuela. La calle es estrecha, el coche no pasa. Que salgan los niños un minuto. La voz conocida me hizo congelarme. Isabel, espera un poco. Tiré la llave y corrí al principio de la callejuela. Bajo un árbol amarillento estaba aparcado cuidadosamente el conocido Mercedes blanco. Isabel estaba apoyada en la puerta. Llevaba vaqueros claros, una blusa blanca sencilla y una Rebeca beige. No parecía una directora autoritaria, sino una mujer común que vino a visitar a parientes. Encontré la dirección en los recibos que envías cada mes, sonrió levemente Isabel al verme. En la mano sostenía una gran bolsa de papel. En la fábrica, hoy es día libre. Pasaba por aquí. Decidí entrar a ver cómo se recuperó Daniel. Me rasqué la nuca incómodo, avergonzado de mi aspecto descuidado. Ya está completamente sano. Entra en casa, toma un té. Isabel asintió y me siguió por el camino irregular. Cuando entramos en el patio, Elena justo iba a tender la ropa. Al ver a Isabel a mi espalda, Elena se estremeció y se le cayó una pinza de plástico. Se hizo una pausa incómoda. Elena se secó nerviosamente las manos mojadas en los pantalones. La vergüenza, el sentimiento de culpa y una profunda gratitud se mezclaron en ella, pero Isabel misma rompió el silencio. Hola, tienen esto compacto, pero muy acogedor. ¿Y dónde están los chicos? Al oír esta voz tranquila, Elena pareció quitarse un peso de encima. Apresuradamente acercó un taburete de madera y encendió el hervidor. Hola, Isabel. Están en la habitación jugando a superhéroes. Ahora los llamo. Siéntese, disculpe, tenemos esto desordenado, dijo Elena con voz temblorosa. Saqué a los niños de la habitación. Mateo se escondió un poco tímidamente detrás de mí, pero Daniel la reconoció de inmediato. La memoria infantil a veces es sorprendente. Él recordaba a la mujer que sostenía a su mamá de la mano en el hospital de la que mamá hablaba todos los días. Ella te regaló una segunda vida. Isabel se puso en cuclillas al nivel de los niños. Sacó de la bolsa 2 grandes cajas de Lego y varios cómics coloridos. La tía os ha traído un juego de construcción. ¿Os gustará?, preguntó tan cálida y suavemente que incluso yo me sorprendí. Los ojos de Daniel se iluminaron. Extendió las manos, cogió la caja y pronunció graciosamente: «Gracias, tía Isabel». Mateo también se acercó tímidamente, cogió el regalo y se inclinó educadamente. Isabel revolvió ligeramente el pelo de Mateo en la coronilla con el remolino. Por un segundo en su mirada brilló la reflexión, pero inmediatamente volvió a su calma. Elena sacó el té recién hecho. Tímidamente puso la taza delante de Isabel. «Tome té. Yo le estoy 1000 veces agradecida. Si no fuera por usted, Daniel, ya no estaría». Elena bajó la cabeza. La voz se le quebró. Isabel dio un sorbo de té, dejó la taza y miró directamente a Elena. «No recuerde eso, los niños son un don de arriba. Lo principal es que están sanos. Vosotros dos simplemente cuidad bien de ellos. Dadles una educación normal. El pasado pasó, que duerma». Isabel no se entretuvo, no examinaba la casa, no preguntaba por mis ingresos.
y mucho menos interfería en cómo Elena educaba a los niños. Mantuvo la distancia de una invitada a una mujer civilizada e independiente, lo suficientemente cerca para mostrar preocupación por la vida salvada, pero lo suficientemente lejos para que nadie se sintiera incómodo. Cuando Isabel se levantó para irse, Daniel salió corriendo de la habitación con una hoja A4 arrugada dibujada con ceras de colores. Miró a Isabel con ojos redondos y le tendió el dibujo. «Tía Isabel, esto es para usted». Isabel se sorprendió, se inclinó y cogió el dibujo. En el papel blanco con líneas infantiles torpes, estaba dibujada una mujer con un vestido azul, con el pelo recogido junto a un sol brillante. En la esquina, con letras de imprenta torpes, estaba escrito «Para la tía Isabel». La mirada de Isabel se suavizó. Su armadura impenetrable se agrietó. Alisó el papel, lo dobló cuidadosamente en 4 y lo guardó en el bolso. Poniéndose en cuclillas, abrazó ligeramente a Daniel y le dio palmaditas en su pequeña espalda. «Gracias, Daniel. Un dibujo muy bonito. Lo colgaré en mi despacho». Fui a acompañar a Isabel hasta la callejuela. El sol otoñal proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Isabel abrió el coche, pero antes de sentarse se volvió hacia mí. «¿Te va todo normal en esa fábrica?», preguntó educadamente, pero con sinceridad. «Sí, todo bien», asentí metiendo las manos ásperas en los bolsillos de los vaqueros desgastados. «El dueño allí es decente. Me he acostumbrado. Para vivir alcanza. Solo que con la deuda tendrás que esperar. Iré devolviendo poco a poco». Isabel sonrió con verdadero alivio. «Sabes, Alejandro, por algunas cosas hay que pagar con dinero, por otras con la carrera. Pero a cambio has obtenido la oportunidad de vivir honestamente, reconocer a tus hijos, no esconderte y no mentir a nadie. Lo que pagaste valió la pena». La miré a los ojos. Todos los resentimientos, arrepentimientos y tormentos de hace un año desaparecieron sin dejar rastro. Respiré hondo y asentí lentamente. Valió la pena. Isabel asintió. No se necesitaron más despedidas. Se sentó en el coche y cerró la puerta. El motor arrancó. El Mercedes blanco salió de la sombra de los árboles y se incorporó al flujo de coches. Me quedé mirando el intermitente, parpadeando hasta que el coche desapareció tras la curva. El viento otoñal levantó las hojas secas bajo mis pies. Me di la vuelta y caminé de regreso por el camino roto de la callejuela. En casa esperaba la comida. Desde detrás de la puerta llegaba ruido. Mateo y Daniel de nuevo se repartían los juguetes. Abrí la puerta y entré. 3 adultos finalmente encontraron su paz, estableciendo límites claros sin violar las leyes de la conciencia, pagando las deudas y soltando para siempre el pasado.